En el yermo helado del mundo, la Tierra oculta sus secretos más antiguos. Bestias extintas, congeladas en un sueño eterno, aguardando ser despertadas. Hoy, exploraremos sus historias asombrosas. Mamuts, humanos ancestrales y criaturas que desafían toda lógica. ¿Qué misterios revelan? ¿Qué futuro nos susurran? Yuca, el mamut congelado. Imagina caminar por un museo y encontrarte cara a cara con un pequeño mamut. No uno de peluche, no un esqueleto reconstruido con piezas dispersas del tiempo, sino un cuerpo real, con piel, pelo y hasta restos de sangre. Parece ciencia ficción, pero no lo es. Así es Yuca, una cría de mamut lanudo que, aunque murió hace casi 40.000 años, logró desafiar a la muerte mejor que la mayoría de las criaturas que han pisado la Tierra. Yuca no es simplemente un descubrimiento más. Es un regalo del hielo, un testigo congelado de una era perdida, y quizás el mamífero prehistórico mejor conservado que hemos encontrado hasta ahora. Su hallazgo no fue un accidente afortunado. Fue el resultado de las extraordinarias condiciones geológicas del norte de Siberia, una región que, podríamos decir, actúa como el congelador de la prehistoria. Para entender cómo Yuca sobrevivió tanto tiempo en tan buen estado, hay que mirar al suelo, literalmente. Bajo la superficie de Siberia se encuentra el permafrost, una capa de tierra congelada de forma permanente. Piensa en ella como el Tupperware de la Tierra. Mantiene lo que guarda casi intacto durante miles de años. A esto se suman las dimensiones colosales del territorio siberiano y un clima que no conoce la piedad. Inviernos brutales, temperaturas que caen por debajo de los 50 grados bajo cero y estaciones que no dan tregua. Estas condiciones extremas han permitido preservar no solo huesos, sino músculos, órganos y hasta tejidos blandos de criaturas que vivieron cuando los humanos todavía no sabían cultivar el pan. Yuca fue encontrada en el año 2010 por un grupo de cazadores de marfil, pero no era marfil lo que tenían frente a ellos. Era algo más raro, más emocionante y muchísimo más valioso para la ciencia. Un mamut lanudo juvenil, perfectamente conservado. Tenía entre 7 y 10 años cuando murió, una edad que en términos de mamut es como la adolescencia en los humanos. Su cuerpo era una cápsula del tiempo, la piel aún pegada a los huesos, mechones de pelo rojizo en el lomo, una gruesa capa de grasa bajo la dermis y hasta globos oculares relativamente bien conservados. Incluso la sangre, ese fluido tan frágil y esquivo, fue hallada líquida en algunas cavidades profundas de su cuerpo. Encontrar sangre líquida de un animal extinto es como hallar una botella de vino perfectamente sellada de la era de los dinosaurios. Es algo que simplemente no debería ocurrir. Pero ocurrió. Yuca no solo nos habla de biología, también cuenta una historia que mezcla drama, violencia y quizá contacto con nuestros propios antepasados. Su cuerpo presenta heridas que no parecen fruto del azar. Algunas marcas son irregulares, como las que dejaría un ataque de carnívoros grandes, probablemente leones de las cavernas, pero otras son precisas, casi quirúrgicas, especialmente en las extremidades y la mandíbula. Esas no las hace un depredador cualquiera, las hace alguien con herramientas. Esto plantea una posibilidad que sacude los cimientos de lo que creíamos saber. Que Yuca pudo haber sido cazada, o al menos manipulada, por humanos del Paleolítico. Homo sapiens, o quizá neandertales, habrían dejado su firma en el cuerpo de este animal de la edad de hielo. Si esta hipótesis se confirma con más hallazgos, estaríamos frente a la primera evidencia directa de contacto entre humanos y un mamut conservado casi intacto. Es decir, no solo huesos con marcas, sino carne real con cortes precisos. Esto es paleontología con bisturí, no con pincel. El estudio de Yuca
No fue una simple observación al microscopio. Se requirió lo mejor de la tecnología actual para examinarla sin destruirla. Su traslado fue una operación quirúrgica de escala internacional. Se usaron contenedores térmicos, monitoreo constante y expertos de distintas partes del mundo para garantizar que cada célula no se deteriorara más de lo necesario. Los científicos realizaron una especie de autopsia glacial. Descubrieron tejidos musculares con elasticidad, grasa subcutánea que parecía aún funcional y órganos que podían identificarse sin mucha dificultad. Fue como abrir una cápsula de tiempo biológico, una especie de Frankenstein natural en estado de espera. Yuka era pequeña, pero estaba perfectamente adaptada a su entorno. Su cuerpo era como una versión biológica de un traje de nieve de alta tecnología. Orejas diminutas para evitar la pérdida de calor, cola corta para no congelarse y un pelaje grueso y denso que cubría todo su cuerpo como una frazada viva. Debajo de la piel, una gruesa capa de grasa actuaba como un aislante térmico de primera clase. Esto no era un accidente. Era evolución afinada durante miles de generaciones. Un cuerpo construido para resistir temperaturas bajo cero, donde el frío no era una molestia, sino una constante inevitable. Aunque era joven, Yuka ya comía como un adulto. Sus dientes mostraban un desgaste característico de quienes se alimentan de plantas duras y fibrosas. Los análisis indican que necesitaba consumir entre 100 y 150 kilogramos de vegetación todos los días para mantenerse caliente y seguir creciendo. Sí, leíste bien, el equivalente a lo que pesa un humano promedio, en hojas. Esto se debe a que los mamuts, al igual que sus primos elefantes modernos, eran enormes hornos biológicos que funcionaban a base de combustible vegetal. Y cuando vives en la tundra, encontrar ese combustible no es tarea fácil. Gracias a que su esqueleto estaba casi intacto, los científicos pudieron escanear a Yuka completamente y crear modelos tridimensionales que han servido para investigación y educación. Réplicas de su cuerpo han sido exhibidas en museos de todo el mundo, acercando a millones de personas a la ciencia y al misterio de la vida prehistórica. Yuka es mucho más que una curiosidad congelada. Es una conexión directa con una época donde humanos y mamuts compartían el mismo paisaje. Nos obliga a preguntarnos cosas que aún no tienen respuestas, como qué rol jugamos nosotros en la extinción de estas criaturas, y qué tanto de ese rol se repite hoy con las especies actuales. El potrillo que regresó del hielo. En las tierras heladas del noreste siberiano, donde el suelo nunca llega a descongelarse del todo y el invierno es un estado permanente, la tierra guarda secretos que desafían nuestra comprensión del tiempo. Y, en ocasiones, esos secretos resurgen con una claridad asombrosa. Así ocurrió en el año 2018, cuando un grupo de científicos hizo un descubrimiento tan inesperado como revelador. El cuerpo perfectamente conservado de un potro prehistórico congelado desde hace más de 42.000 años. Sí, has leído bien. Más de 40 milenios atrapado en hielo y tierra, y aún así, este pequeño caballo parecía simplemente dormido. No era un fósil seco ni un esqueleto desarticulado, sino un organismo casi intacto, con piel, músculos, crines rojizas e incluso, sorprendentemente, sangre aún líquida en algunas venas. Una verdadera cápsula del tiempo natural, directamente desde la edad de hielo. El lugar del hallazgo tiene un nombre digno de una película de ciencia ficción: La Puerta al Infierno. Así llaman los habitantes locales a una gigantesca cicatriz en la tierra que se abre cada verano en la región del permafrost siberiano. Se trata de un cráter que no deja de crecer, desmoronándose más y más a medida que el hielo eterno se derrite y colapsa. Es un recordatorio inquietante del calentamiento global
pero también una ventana invaluable al pasado más remoto. Fue precisamente en las profundidades de este cráter, en un lodo congelado que actúa como un refrigerador natural, donde apareció el potrillo. Tenía apenas unas pocas semanas de vida cuando murió, lo que se deduce tanto por su tamaño, apenas 1 metro de altura, como por el estado de desarrollo de su anatomía. Aún no había desarrollado completamente sus largas extremidades ni su musculatura de adulto, pero ya mostraba características sorprendentes de adaptación al ambiente extremo. Imaginen por un momento que la historia tuviera un botón de pausa y que alguien lo hubiera presionado justo en el instante en que este joven caballo murió. Eso es lo que encontraron los científicos: un organismo atrapado en el tiempo, preservado con un nivel de detalle que simplemente no esperaban. Ojos visiblemente definidos, piel adherida firmemente a los tejidos subyacentes, y una melena rojiza que aún brillaba bajo la luz de las linternas en medio del hielo. Los tejidos internos también estaban intactos. El sistema digestivo conservaba su forma, permitiendo a los investigadores analizar qué había comido poco antes de morir. Incluso los vasos sanguíneos aún contenían fluido, sangre líquida tras más de 40.000 años. Y no es solo un dato curioso, esa sangre representa una oportunidad única de entender cómo funcionaban los cuerpos de los animales del Pleistoceno a nivel molecular. Este potro no era de una especie cualquiera. Pertenecía al Equus lenensis, comúnmente conocido como el caballo de Lena, en honor al río que serpentea por aquella vasta región helada. Estos caballos eran auténticos especialistas de la tundra. Se habían adaptado a sobrevivir en un mundo de escasez, frío extremo y depredadores letales. No eran los caballos domesticados que conocemos hoy, sino bestias silvestres formadas por la presión implacable de la evolución. A pesar de su corta edad, el cuerpo del potro mostraba señales de estar perfectamente equipado para su entorno. Su pelaje era grueso, una especie de abrigo natural diseñado para repeler el frío. Las pezuñas tenían una morfología especializada, como si fueran crampones biológicos, ideales para caminar sobre nieve densa y suelos resbaladizos. Era, en otras palabras, una obra maestra de la ingeniería evolutiva. Y sin embargo, ni todo ese diseño perfecto pudo salvarlo de un trágico destino. El potro fue hallado en una depresión anegada, lo que sugiere que pudo haberse ahogado tras quedar atrapado en un lodazal. Sin nadie que pudiera asistirlo, el animal quedó sepultado rápidamente por una mezcla de agua, barro y hielo. Y ahí permaneció, encapsulado por los elementos, inmune al paso del tiempo, a la acción de bacterias y a la descomposición. Esta tragedia natural se convirtió en una bendición para la ciencia, porque, gracias a ese encierro involuntario, el cuerpo del animal se mantuvo como si hubiera sido criogenizado. Es como si la Tierra misma hubiera decidido conservarlo, no para sí, sino para mostrárnoslo en el momento en que estuviéramos listos para entender su historia. Lo más extraordinario vino después, cuando los genetistas lograron extraer y secuenciar el ADN del potro. Ese código genético no solo permitió reconstruir el genoma completo del Equus lenensis, sino que abrió una puerta inesperada a la comparación con otras especies extintas y modernas. Se descubrieron genes únicos, hoy ausentes en los caballos actuales, algunos de los cuales estaban relacionados con la eficiencia metabólica en ambientes gélidos. Es decir, estos caballos tenían en su genética herramientas específicas para resistir el frío de formas que hoy hemos perdido. Cada fragmento de ese ADN es como una página de un libro olvidado sobre la evolución, sobre cómo los animales no solo sobreviven, sino que prosperan en los ambientes más hostiles. La historia del potrillo de Batagay nos obliga a mirar el pasado con nuevos ojos. Este no es un simple fósil.
Es un recordatorio de que el tiempo, a veces, no entierra las cosas, sino que las guarda. Y que en los rincones más remotos de nuestro planeta aún pueden aparecer testigos silenciosos de épocas en las que los glaciares dominaban el paisaje y criaturas magníficas caminaban entre ellos. Este hallazgo no solo maravilla, sino que plantea preguntas fundamentales. ¿Cuántas historias como esta siguen escondidas bajo el hielo o la tierra? ¿Qué nos falta por descubrir sobre las adaptaciones, extinciones y resiliencias de las especies que nos precedieron? Si algo nos enseña el potrillo congelado, es que la paleontología no es una ciencia muerta. Al contrario, es una disciplina viva, vibrante, que constantemente nos obliga a reescribir los capítulos de la historia de la vida en la Tierra. Y a veces, esas nuevas páginas no vienen en forma de huesos, sino en el cuerpo completo, intacto, de un pequeño caballo que murió hace decenas de milenios, pero que hoy vuelve a hablarnos, desde el hielo eterno del pasado. Los guardianes dormidos del hielo. En las vastas soledades de una Siberia dormida, allí donde la tierra no conoce el deshielo y el tiempo parece haber olvidado avanzar, se gestó un misterio. Bajo capas de hielo milenario y silencio mineral, dos criaturas nacidas en el crepúsculo del mundo antiguo aguardaron, sin saberlo, a que los ojos del futuro las encontraran. Los sabios dicen que no hay azar, que todo está escrito con tinta invisible en el pergamino del universo. Así, cuando en un remoto rincón de la taiga, en la región que los ancianos llaman el ombligo de la noche, unos hombres que buscaban marfil despertaron algo más valioso que el oro de los colmillos: el sueño intacto de dos hijos de la prehistoria. No eran leones como los que hoy rugen en las planicies cálidas. Number. Eran fantasmas de un linaje que conoció la nieve como cuna y el silencio polar como madre. Cuerpos que no conocieron el rugido ni la caza, que partieron antes de rozar siquiera la experiencia de ser. Los habitantes de aquellas tierras los nombraron con palabras antiguas: espíritus guardianes, semillas de un pasado sellado por el frío. Uno fue llamado Tarum, que en lengua ancestral significa el que duerme bajo las estrellas, y el otro, Elira, la hija de la tierra blanca. Con sus cuerpos aún suaves, sus ojos sellados por la inocencia, sus garras ocultas en la promesa del crecimiento, estos pequeños no eran simples hallazgos. Eran preguntas congeladas. Eran versos de un poema que la naturaleza escribió con nieve, sangre y piel. Tarum conservaba el esplendor del pelaje intacto, una melena aún no brotada, pero ya latente en la genética. Elira, en cambio, era como una escultura de ámbar viviente, con órganos que parecían detenerse apenas un suspiro antes de su primer latido completo. El destino los unió no solo en la vida efímera que compartieron, sino también en la eternidad sellada por el hielo. Los estudiosos que los observaron no pudieron evitar contener el aliento. Allí estaban, en una cápsula de tiempo puro, criaturas que no habían conocido el miedo ni la violencia, atrapadas en el umbral entre el primer respiro y la nada. No fueron víctimas de depredadores. No murieron en combate ni en persecución. La cueva que los protegía se convirtió en su tumba cuando colapsó, un techo de escarcha que selló su historia como una madre cerrando los párpados de sus hijos. Los guardianes dormidos del hielo. En las vastas soledades de una Siberia dormida, allí donde la tierra no conoce el deshielo y el tiempo parece haber olvidado avanzar, se gestó un misterio. Bajo capas de hielo milenario y silencio mineral, dos criaturas nacidas en el crepúsculo del mundo antiguo aguardaron, sin saberlo, a que los ojos del futuro las encontraran. Los sabios dicen que no hay azar, que todo está escrito con tinta invisible en el pergamino del universo. Así, cuando en un remoto rincón de la taiga,
En la región que los ancianos llaman el ombligo de la noche, unos hombres que buscaban marfil despertaron algo más valioso que el oro de los colmillos: el sueño intacto de dos hijos de la prehistoria. No eran leones como los que hoy rugen en las planicies cálidas. Number. Eran fantasmas de un linaje que conoció la nieve como cuna y el silencio polar como madre. Cuerpos que no conocieron el rugido ni la caza, que partieron antes de rozar siquiera la experiencia de ser. Los habitantes de aquellas tierras los nombraron con palabras antiguas: espíritus guardianes, semillas de un pasado sellado por el frío. Uno fue llamado Tharum, que en lengua ancestral significa el que duerme bajo las estrellas, y el otro, Elira, la hija de la tierra blanca. Con sus cuerpos aún suaves, sus ojos sellados por la inocencia, sus garras ocultas en la promesa del crecimiento, estos pequeños no eran simples hallazgos. Eran preguntas congeladas. Eran versos de un poema que la naturaleza escribió con nieve, sangre y piel. Tharum conservaba el esplendor del pelaje intacto, una melena aún no brotada, pero ya latente en la genética. Elira, en cambio, era como una escultura de ámbar viviente, con órganos que parecían detenerse apenas un suspiro antes de su primer latido completo. El destino los unió no solo en la vida efímera que compartieron, sino también en la eternidad sellada por el hielo. Los estudiosos que los observaron no pudieron evitar contener el aliento. Allí estaban, en una cápsula de tiempo puro, criaturas que no habían conocido el miedo ni la violencia, atrapadas en el umbral entre el primer respiro y la nada. No fueron víctimas de depredadores. No murieron en combate ni en persecución. La cueva que los protegía se convirtió en su tumba cuando colapsó, un techo de escarcha que selló su historia como una madre cerrando los párpados de sus hijos. Shur, la doncella del hielo eterno. En los confines del norte, donde la tierra se viste con mantos de cristal y el viento susurra secretos de tiempos olvidados, yace un misterio que desafía las fronteras del tiempo y la muerte. Allí, bajo el abrazo helado del permafrost, se escondió durante más de 57.000 años una criatura que nunca conoció la libertad, pero que ahora, en silencio, nos regala una ventana a un mundo que ya no existe. La llamaron Sur, palabra que en la lengua de los antiguos pueblos, Han significa lobo. Pero Shur no era un lobo cualquiera. Era una niña en el umbral de la vida, una promesa apenas tejida con el hilo del destino. Encontrada por un hombre que buscaba oro, no halló riquezas materiales, sino el tesoro más puro, la esencia detenida de un ser que vivió cuando mamuts vagaban por la tundra y el sol parecía jugar un juego eterno con la nieve. Shur tenía apenas 6 o 7 semanas cuando el velo del tiempo se cerró sobre ella. Sus ojos, que nunca se abrieron al mundo, guardaban el misterio de un porvenir que no llegaría. Su pequeño cuerpo, envuelto en un pelaje que parecía absorber la luz del hielo, fue atrapado en una pausa perpetua, una cápsula que detuvo el latido de su corazón y selló para siempre la inocencia de su existencia. En el silencio gélido de la tundra, la joven loba cazaba con astucia, alimentándose de los peces que danzaban bajo el hielo y de las pequeñas criaturas que la tierra aún permitía respirar. Su hábitat no era un páramo vacío, sino un ecosistema vibrante, tejido con la complejidad de la vida en equilibrio, donde la lucha por sobrevivir era un acto de fe y de coraje. Los científicos, modernos guardianes de secretos, desentrañaron el mapa invisible de su ser. Su ADN, intacto y completo, contó historias que superaron la imaginación. Reveló un linaje que, aunque cercano, no se confundía con los lobos grises que hoy recorren los bosques. Era una rama del árbol de la vida, antigua y única, un susurro del pasado
que se niega a extinguirse. Pero más allá de la ciencia, lo que conmueve es la poética fragilidad de Chur. Su cuerpo, aún formado pero delicado, nos habla de la fragilidad de la existencia. Fue quizá el derrumbe silencioso de su guarida, la mano invisible del destino, lo que la envolvió en un manto de hielo antes de que la muerte pudiera reclamarnos. Así, su cuerpo quedó intacto, un mensaje congelado, una plegaria en forma de piel y hueso. Y aquí está ella, la doncella del hielo eterno, que no necesita palabras para contar su historia. Su vida truncada nos invita a contemplar la belleza efímera, la danza entre la luz y la sombra, entre la vida y la muerte. Nos recuerda que el tiempo no solo destruye, sino que también conserva, que en el corazón del hielo puede latir la llama de la memoria. Los pueblos que habitan esas tierras veneran a Chur no como un simple animal, sino como un espíritu que camina entre mundos, un puente entre el ayer y el hoy. Para ellos, los cuerpos congelados no son restos olvidados, sino guardianes de la sabiduría antigua, recordatorios vivos de que todo lo que fue, de alguna forma, aún está. En la quietud de la noche ártica, si escuchas con atención, podrás oír el susurro de Chur, el eco de un alma joven que, aunque nunca abrió los ojos, ahora nos invita a mirar con el corazón. Porque en su breve andar por la tundra, en su cuerpo suspendido en el tiempo, reside una verdad eterna. La vida, en su esencia más pura, es un milagro que merece ser honrado, incluso cuando solo queda el silencio del hielo. Otzi, el mensajero congelado. En la vastedad implacable de las altas montañas europeas, donde el aire es tan delgado que parece susurrar secretos antiguos y el frío se clava como cuchillas invisibles, se escondió durante milenios un testigo silencioso de una era olvidada. No era una roca ni un árbol petrificado, sino un hombre, congelado en su último instante, atrapado para siempre en un manto eterno de hielo. Este hombre, que el mundo no conocería hasta finales del siglo XX, se ha convertido en una ventana fascinante a un capítulo perdido en la historia humana. Corría el mes de septiembre de 1991, cuando dos excursionistas alemanes, explorando los escarpados Alpes de Ötztal, una región fronteriza entre Austria e Italia, descubrieron algo fuera de lo común emergiendo del hielo que se derretía. Primero distinguieron un torso, luego un brazo y finalmente la impactante revelación: un cuerpo humano, sorprendentemente bien conservado. Lo que parecía un simple hallazgo fue en realidad el descubrimiento arqueológico más extraordinario en décadas. A 3.210 metros sobre el nivel del mar, en la soledad helada de ese glaciar, yacía Otzi, el hombre de hielo. Pero ¿quién era Otzi? Este nombre, dado en honor a los Alpes que lo guardaron, no corresponde solo a un cadáver congelado. Es un viajero detenido en el tiempo, un espejo tangible que refleja una vida de hace más de 5.000 años. Más antiguo que las majestuosas pirámides egipcias o que los enigmas de Stonehenge, Otzi perteneció a un mundo que apenas empezaba a transformar la tierra con la agricultura, las primeras herramientas metálicas y la vida sedentaria. Los científicos, utilizando la datación por carbono, determinaron que Otzi vivió alrededor del 3300 a.C., lo que significa que su historia tiene casi 5300 años de antigüedad. Lo que realmente asombra es cómo su cuerpo, lejos de ser un simple esqueleto, se conservó como una momia natural. No hubo embalsamadores ni rituales elaborados, sino el frío perpetuo del hielo alpino, que actuó como un congelador ancestral, preservando no solo su piel y sus huesos, sino también órganos internos y hasta el contenido de su estómago. Es como si el tiempo se hubiera detenido para él. Pero la maravilla no termina ahí.
Las pertenencias que llevaba Otzi son un tesoro que revela mucho sobre la vida cotidiana en aquella época remota. Entre sus objetos destacan un hacha de cobre, un metal revolucionario para su tiempo, un cuchillo hecho con pedernal tallado, un arco aún sin terminar y flechas con plumas para el vuelo silencioso. Además, portaba un rudimentario kit para encender fuego, compuesto de hongos secos y carbones que permitían iniciar llamas en condiciones adversas. Su mochila, construida con madera y cuero, habla de un hombre preparado para la travesía, un nómada inteligente en un mundo desafiante. La ropa de Otzi también es un capítulo fascinante. Vestía una capa tejida con hierbas trenzadas, un abrigo confeccionado con piel de cabra, pantalones y calcetines de piel que parecían diseñados para resistir el implacable clima alpino. Sus botas, rellenas con heno, eran como una suerte de aislante térmico natural. Todo en su indumentaria era una obra maestra de la ingeniería primitiva para sobrevivir en un entorno que muchos llamarían hostil. Además, su cuerpo estaba marcado con más de 60 tatuajes, pero no como los que conocemos hoy, sino como líneas negras hechas con carbón insertado bajo la piel en pequeñas incisiones. Curiosamente, estos tatuajes se ubicaban en las articulaciones, tobillos, muñecas, columna vertebral, zonas donde, hoy sabemos, el dolor y el desgaste pueden ser frecuentes. ¿Podrían ser símbolos terapéuticos, un antiguo sistema de medicina o protección? Lo que está claro es que Otzi llevaba consigo un mensaje inscrito en su propia piel, un código que nos conecta con sus dolores y su sabiduría. Sin embargo, la historia de Otzi no es un relato pacífico. Los exámenes forenses revelaron que este hombre murió violentamente. Una flecha había penetrado su hombro izquierdo, alcanzando una arteria vital, provocando una hemorragia fatal. También presentaba cortes profundos en sus manos, signos claros de una lucha cuerpo a cuerpo, una pelea desesperada. ¿Fue emboscado? ¿Intentaba huir de un enemigo? La evidencia apunta a que su muerte fue resultado de un crimen ocurrido hace más de 5000 años, y que el hielo se convirtió en su tumba silenciosa, testigo implacable de ese acto fatal. Para completar este retrato vívido, el análisis del contenido de su estómago reveló lo que Otzi había comido en sus últimas horas: carne de íbice, granos, helechos y semillas. No era un banquete, sino una comida sencilla, probablemente una provisión para continuar su viaje. Su origen también fue descifrado mediante pruebas genéticas e isotópicas, que mostraron que nació y vivió en la región alpina del sur, lo que hoy conocemos como Tirol del Sur, en Italia. Además, sus marcadores genéticos están vinculados con poblaciones actuales de Cerdeña y Córcega, una pista fascinante sobre los movimientos y conexiones de nuestros ancestros. En resumen, Otzi no es solo un hombre congelado. Es una cápsula del tiempo que desafía nuestra imaginación, un puente entre la antigüedad y el presente, una historia de vida, lucha y misterio grabada en hielo y hueso. Su descubrimiento nos recuerda que la paleontología y la arqueología no son solo búsqueda de huesos viejos, sino la aventura de entender quiénes somos y de dónde venimos. Con cada hallazgo, desafiando nuestras ideas y abriendo puertas a preguntas aún más profundas. El rinoceronte lanudo de Yakutia. Hace más de 39.000 años, en el corazón helado del noreste de Rusia, un joven gigante vagaba por tierras que hoy solo parecen desiertos congelados. Sin embargo, aquella criatura no era un mito ni un fósil distorsionado por el tiempo. Fue un ser vivo, cubierto de piel y pelo, con un cuerno frontal que dominaba su perfil. Este rinoceronte lanudo, congelado en el suelo perennemente helado del permafrost siberiano, fue descubierto hace muy poco, en el año 2020, revelándonos un capítulo vívido de la megafauna que coexistió con los primeros humanos en la Edad de Piedra. El hallazgo
ocurrió en la remota República de Sajá, también conocida como Yakutia, una región famosa por sus inviernos infernales y su suelo que permanece congelado durante generaciones. Cuando un habitante local tropezó con una pezuña y mechones de pelo sobresaliendo tímidamente del hielo, nadie imaginó que allí descansaba un tesoro paleontológico sin igual. Con paciencia y cuidado, los científicos comenzaron a excavar, y pieza a pieza se reveló el cuerpo completo de un rinoceronte joven, que probablemente no había llegado a cumplir sus 2 años. Sin embargo, ya poseía un cuerno frontal bien desarrollado, un arma natural y una herramienta esencial para la supervivencia en ese mundo implacable. Este rinoceronte pertenece a una especie conocida científicamente como Coelodonta antiquitatis, un nombre que podría parecer complicado, pero que encierra la historia de un animal perfectamente adaptado a las condiciones extremas del Pleistoceno. Imagínate un gigante vestido con un abrigo de pelaje oscuro y denso, que no solo lo protegía del frío, sino que, bajo su piel, guardaba una gruesa capa de grasa aislante, casi como si llevara puesto un chaleco térmico natural. Su cuerpo robusto era la respuesta perfecta para sobrevivir a los inviernos glaciares, donde los vientos cortaban la tundra con una crueldad implacable. Pero Otzi no estuvo solo en esa época. Compartió su mundo con otros colosos que hoy parecen salidos de una película épica. El mamut lanudo, con su majestuoso porte cubierto de pelo, el tigre dientes de sable, un depredador aterrador, y el bisonte de las cavernas, todos ellos protagonistas de la megafauna que dominó el norte de Eurasia. Estos gigantes no solo pastaban y cazaban, sino que también moldeaban el paisaje, interactuando en un ecosistema dinámico que desafía nuestra imaginación moderna. El rinoceronte de Yakutia, en particular, llevaba una dieta acorde con su entorno. Pastaba en la tundra abierta, consumiendo hierbas, musgos, líquenes y arbustos resistentes al frío. El análisis del contenido estomacal, que los científicos pudieron examinar con asombro, confirmó este menú helado, reflejando la lucha diaria por encontrar alimento bajo la nieve y el hielo. Su cuerno, hecho de queratina, el mismo material que compone nuestras uñas, no solo era un arma formidable contra los depredadores, sino también una pala natural para escarbar la nieve y alcanzar las plantas escondidas bajo el manto blanco. Lo fascinante es que este cuerno se conservó intacto, un hallazgo extremadamente raro que nos permite entender no solo su función, sino también cómo fue usado a lo largo de la vida del animal. Las señales de desgaste en el cuerno revelan un uso constante e intenso, un testimonio silencioso de una existencia activa, aunque breve. La causa de su muerte, según los expertos, podría haber sido un accidente común en aquellas tierras heladas, un ahogamiento o una caída en un río congelado. Trampas mortales para un joven sin experiencia que aún estaba aprendiendo a moverse en ese paisaje hostil. El milagro de esta conservación se debe a una maravilla geológica. El permafrost, esa capa de suelo congelado, de manera permanente, que actúa como una bóveda natural y guardiana de los restos biológicos. Gracias a esta capa protectora, el rinoceronte de Yakutia llegó casi intacto hasta nuestros días, permitiendo a los científicos realizar un análisis profundo en laboratorios especializados de la Academia Rusa de Ciencias. A través de imágenes, disecciones minuciosas y estudios genéticos, cada célula y fibra de este ejemplar nos narra una historia más allá de la mera anatomía. Es la memoria congelada de un mundo que parecía perdido para siempre. Yakutia, con sus inviernos que pueden desplomarse hasta menos 40 grados Celsius, sigue siendo un escenario privilegiado para los paleontólogos. Cada año, a medida que el clima se calienta, el suelo congelado cede un poco más,
liberando secretos ocultos durante milenios. Nuevos descubrimientos emergen como capítulos de una autobiografía prehistórica que el planeta mismo parece estar desenterrando, un recordatorio impactante de que la historia de la vida en la Tierra es mucho más rica y compleja de lo que imaginamos. En definitiva, este rinoceronte lanudo no es solo un cadáver congelado, es un mensaje de resistencia y adaptación, un símbolo de la relación entre vida y ambiente, un gigante helado que susurra las historias de un pasado remoto, recordándonos que la naturaleza guarda sus relatos en lugares inesperados y que la ciencia tiene el poder de desenterrarlos y compartirlos con el mundo. La ardilla que desafió el tiempo. Imagina un lugar donde el suelo nunca deja de estar congelado, donde el invierno no tiene fin y la vida se las arregla para persistir en un escenario que parecería sacado de otro planeta. Estamos en las vastas y remotas llanuras de Siberia, un territorio donde el permafrost, ese suelo congelado que ha permanecido inmutable por decenas de miles de años, actúa como un gigantesco congelador natural que preserva secretos de la antigüedad con una precisión asombrosa. Hace aproximadamente 30.000 años, cuando la edad de hielo dominaba el planeta y gigantes como mamuts y rinocerontes lanudos caminaban imponentes por la tundra, existía una pequeña criatura que parecía menos imponente, pero no menos fascinante. Una ardilla terrestre ártica, un miembro diminuto y silencioso de ese ecosistema brutal. Los científicos rusos que exploraban cerca del río Kolyma, en el corazón de esta helada soledad, hicieron un hallazgo que casi parece un milagro paleontológico. No solo encontraron huesos dispersos o fragmentos olvidados, hallaron el cuerpo entero de esta ardilla prehistórica. Momificada por el frío, su piel, músculos, órganos e incluso el nido donde hibernaba permanecían intactos, como si el tiempo hubiera decidido detenerse y permitirnos echar un vistazo al pasado de forma directa. Este descubrimiento pertenece a la especie Urositellus parrii, una ardilla ártica que en su forma y función es un ancestro cercano de las ardillas que aún hoy habitan los bosques boreales de América del Norte y el extremo norte de Eurasia. Pero lo que realmente asombra no es solo el hecho de que esta pequeña haya sobrevivido al paso de tantos milenios, sino la calidad exquisita de su preservación. Es como si la ardilla hubiera entrado en su madriguera para una siesta profunda y nunca hubiera despertado, congelada en un instante perpetuo. Junto al cuerpo de la ardilla, el equipo encontró su refugio, una obra maestra de ingeniería natural. Construido con un cuidado minucioso, el nido estaba hecho de fragmentos de plantas, líquenes y pelos, como un mosaico delicado diseñado para resistir el implacable frío. En su interior había semillas y nueces almacenadas, evidencia clara de una preparación consciente para los largos meses de hibernación. Era una cápsula del tiempo que nos ofrecía una ventana íntima a la vida diaria de una criatura que, aunque pequeña, estaba perfectamente adaptada para sobrevivir en un mundo dominado por gigantes. Para nosotros, las ardillas suelen ser símbolos de agilidad y vivacidad, saltando entre árboles y acumulando provisiones con energía frenética. Pero estas ardillas prehistóricas tenían un truco bajo la manga que las hacía verdaderamente extraordinarias: la hibernación profunda. Esta estrategia les permitía reducir su temperatura corporal casi hasta igualar la del hielo que las rodeaba, entrando en un estado de letargo en el que su metabolismo se ralentizaba tanto que parecían suspendidas en el tiempo. Esto les garantizaba sobrevivir durante largos periodos en un mundo donde el frío podía ser mortal y la comida escasa. Al estudiar el ADN extraído del cuerpo congelado, los científicos descubrieron que, aunque estas ardillas compartían muchas características con sus descendientes modernos,
también mostraban adaptaciones únicas al riguroso ambiente del Pleistoceno tardío. Sus patas traseras, por ejemplo, eran más robustas, probablemente un desarrollo evolutivo para excavar con mayor eficacia en suelos endurecidos por el hielo. Su pelaje era más oscuro y denso, una capa aislante vital contra la implacable amenaza del frío ártico. Pero la joya del hallazgo no es solo el animal, sino su nido. Enterrado a casi 3 metros de profundidad y protegido por gruesas capas de hielo y sedimentos, el refugio es un testimonio silencioso de inteligencia ecológica primitiva. La selección cuidadosa de materiales y la disposición estratégica de semillas y fibras revelan que esta ardilla no solo seguía un instinto mecánico, estaba ejecutando un plan detallado para garantizar su supervivencia, un plan que podemos leer como un mensaje antiguo desde el pasado. Más allá de la ardilla y su nido, el permafrost resguardaba otros diminutos viajeros congelados en el tiempo. Insectos minúsculos, fragmentos vegetales y microorganismos que, en conjunto, forman las piezas de un complejo rompecabezas ecológico. Cada elemento aporta información sobre un ecosistema que, aunque extinto, sigue vivo en estos vestigios, mostrándonos cómo se interrelacionaban las formas de vida en ese mundo helado. Este descubrimiento no es solo una ventana a un pasado remoto, es una invitación a maravillarnos de cómo la vida, incluso en sus formas más pequeñas y aparentemente insignificantes, encuentra formas sorprendentes de adaptarse, resistir y, en definitiva, contar su propia historia a través del tiempo. En el silencio de la tundra congelada, una pequeña ardilla nos habla todavía, recordándonos que la historia de la vida en la Tierra es un cuento fascinante escrito en hielo, tierra y carne. Liuba, el milagro congelado de un bebé mamut. En las tierras remotas de Siberia, donde el hielo perpetuo domina el paisaje y el viento parece contar secretos milenarios, se esconde uno de los descubrimientos más asombrosos que la paleontología moderna ha ofrecido: un pequeño mamut lanudo que parece haberse detenido en el tiempo. Su nombre es Liuba, y su historia no solo es un capítulo en los libros científicos, sino un puente tangible que conecta nuestro presente con un mundo perdido hace más de 40.000 años. Fue en el año 2007, durante una fría mañana de mayo, cuando un pastor de renos de la etnia nómada Nenets, mientras realizaba su travesía anual junto a su familia, se topó con una silueta inusual a la orilla del río Yuribey, en la región de Yamalo-Nenets. Cubierto por una piel densa y gruesa, aquel cuerpo parecía un pequeño elefante, pero su antigüedad y aspecto indicaban que pertenecía a un tiempo mucho más remoto. El deshielo repentino había revelado lo que parecía un tesoro congelado. Con aproximadamente 42.000 años de antigüedad, Liuba no es simplemente un fósil cualquiera. Es, para muchos investigadores, un verdadero milagro de la preservación. Su cuerpo está casi intacto, con piel, músculos, órganos e incluso la lengua y los ojos perfectamente conservados, como si hubiera quedado suspendida en un sueño profundo y eterno. Al medir apenas 85 centímetros de altura, 140 centímetros de largo y pesar alrededor de 50 kilos, Liuba era apenas una cría de un mes cuando el destino la detuvo. El nombre Liuba, que significa amor en ruso y fue elegido en honor a la esposa del pastor que la descubrió, parece apropiado para esta criatura que, a pesar de haber vivido en un mundo tan hostil como el Pleistoceno tardío, nos regala una ventana conmovedora a su corta existencia. Mirar su pequeño cuerpo transmite una sensación de calma y serenidad, como si la cría estuviera simplemente dormida, esperando despertar de un sueño milenario. El hallazgo movilizó rápidamente a un equipo multidisciplinario. Paleontólogos, genetistas, arqueólogos y expertos en conservación trabajaron sin descanso
para asegurar que Liuba permaneciera en el mejor estado posible. Fue como encontrar un mensaje en una botella lanzada desde otro tiempo, una pieza intacta del Pleistoceno superior que desafía nuestra comprensión de la antigüedad y la fragilidad de la vida. Una pregunta inevitable surgió: ¿cómo es posible que un cuerpo con tanta edad haya llegado hasta nosotros con tal grado de conservación? La respuesta yace en las circunstancias excepcionales de su muerte. Los estudios indicaron que Liuba probablemente murió ahogada al caer en un pantano profundo y fangoso. La inhalación de barro y sedimentos anaeróbicos, es decir, sin oxígeno, creó un ambiente hostil para las bacterias y otros organismos descomponedores, lo que evitó la descomposición del cuerpo. Posteriormente, el suelo se congeló rápidamente, atrapándola en una cápsula natural de hielo que ha perdurado durante más de 40.000 años. Un dato aún más sorprendente fue el hallazgo de ácido láctico en sus tejidos, probablemente producido por bacterias propias del pantano, que actuó como un conservante natural. Este proceso de momificación biológica se asemeja a un sistema de preservación creado por la naturaleza, un mecanismo casi perfecto para detener el paso del tiempo y preservar detalles invisibles para el ojo humano. Los investigadores abordaron el estudio de Liuba con el máximo cuidado, evitando descongelarla por completo para no dañar sus tejidos. Gracias a la tecnología avanzada, como las tomografías computarizadas y resonancias magnéticas, pudieron observar en alta definición su estructura ósea, órganos y hasta sus vasos sanguíneos sin alterar su estado. Este nivel de detalle es un lujo pocas veces visto en paleontología y nos ha permitido conocer su anatomía con un realismo impactante. El cerebro de Liuba permanece intacto dentro de su cráneo, mientras que su corazón y pulmones, aunque colapsados, conservan las formas que reflejan su última respiración. Es como si el pequeño mamut hubiera quedado congelado en un instante, con el pulso de la vida detenido de repente, pero no olvidado. Quizás uno de los detalles más conmovedores se encuentra en su estómago, donde se encontraron restos de leche materna parcialmente digerida, junto con pequeñas cantidades de heces. En la actualidad, los elefantes jóvenes practican la coprofagia, el consumo de las heces adultas, para adquirir bacterias esenciales para la digestión. Este hallazgo refuerza la idea de que Liuba era parte de una manada, una cría cuidada, que seguía el ciclo natural de desarrollo y aprendizaje. Su muerte no fue el resultado de abandono o enfermedad, sino una trágica casualidad. Este bebé mamut congelado no solo es un objeto de estudio, sino un símbolo poderoso. La vida, con toda su fragilidad y belleza, ha dejado huellas que el hielo y la tierra se han encargado de preservar con exquisito cuidado. Liuba nos habla desde el pasado profundo, recordándonos que el mundo antiguo está mucho más cerca de nosotros de lo que a veces creemos, esperando ser descubierto, entendido y admirado. Lobo prehistórico. Imagina un escenario donde el tiempo parece haberse detenido. Un vasto paisaje de tundra helada se extiende hasta donde alcanza la vista, custodiado por vientos que parecen murmurar secretos ancestrales. Este es Siberia, la tierra congelada donde el pasado no solo se recuerda, sino que yace intacto bajo una gruesa capa de hielo y tierra helada llamada permafrost. Aquí, bajo ese manto gélido, hace unos 44.000 años, un depredador imponente deambulaba por el mundo, un lobo prehistórico que ahora vuelve a despertar para contarnos su historia. En el año 2021, un grupo de exploradores locales hizo un hallazgo que sacudió los cimientos de la paleontología. Los restos congelados, casi completos, de un lobo adulto enterrado a unos 40 metros bajo la superficie en las tierras salvajes de la República de Sajá, en Yakutia, al este de Rusia. Lo sorprendente no es solo que se haya encontrado un ejemplar tan antiguo
sino el nivel de conservación que presenta. Tejidos blandos, órganos internos y hasta restos del último banquete aún preservados, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante glacial. Este descubrimiento no es cualquier fósil viejo y seco, sino un verdadero retrato del pasado que nos permite asomarnos a la vida de un depredador que reinaba en los ecosistemas de finales del Pleistoceno. En otras palabras, es como si la naturaleza nos hubiera regalado una cápsula del tiempo, perfecta para entender cómo era un lobo en una era en la que los grandes mamíferos dominaban la Tierra. El ejemplar fue trasladado con sumo cuidado al laboratorio del Museo del Mamut, en la Universidad Federal del Noreste de Yakutsk. Allí, los científicos comenzaron a diseccionar esta ventana al pasado, con el objetivo de descubrir no solo detalles sobre su apariencia y dieta, sino también de explorar su microbioma, esos diminutos microorganismos que vivían dentro de él, y compararlos con los lobos que hoy recorren las estepas siberianas. ¿Por qué tanta fascinación por esos microbios? Porque cada criatura, viva o extinta, es un universo en sí mismo, una comunidad compleja de bacterias y virus que ha evolucionado en paralelo. Estudiar estos antiguos huéspedes podría brindarnos nuevas pistas sobre la evolución, la salud y tal vez abrir puertas para la biotecnología moderna. Sin embargo, también implica una advertencia. Esos microbios ancestrales podrían ser desconocidos para la medicina actual, por lo que los protocolos de seguridad son rigurosos y no se permite ninguna improvisación. Lo que hace este hallazgo aún más excepcional es que, normalmente, los cuerpos tan bien conservados en el permafrost suelen ser crías o ejemplares juveniles. Aquí, en cambio, estamos ante un lobo adulto, posiblemente en el auge de su vigor físico, cazador experimentado de un mundo brutal y cambiante. Encontrar un espécimen completo de estas características nos permite entender mejor la biología, el comportamiento y las adaptaciones de estos caninos en un clima gélido. Los estudios en curso se sumergen en el detalle microscópico, examinando tejidos blandos como músculos y cartílagos que han resistido al paso de decenas de miles de años. Es como desarmar un reloj antiguo para comprender su mecanismo, pero con la ventaja de que el tiempo no ha destruido las piezas delicadas. Incluso el pelaje nos habla. Análisis de pigmentos revelan un manto de tonalidades marrón grisáceas con bandas más claras alrededor del cuello y el pecho. Un camuflaje perfecto para moverse con sigilo en un paisaje de nieve y sombras. Este lobo congelado es más que un vestigio. Es un mensaje desde la era del hielo que nos recuerda que el permafrost es un archivo natural invaluable. Conserva, casi como un museo bajo tierra, testigos que pueden revolucionar nuestra comprensión de la evolución, la ecología y la historia de la vida en la Tierra. En cada capa de hielo, en cada fragmento congelado, se esconde un capítulo que espera ser leído, con el poder de transformar lo que creemos saber sobre nuestro planeta y sus antiguos habitantes. El viaje de este lobo, desde su mundo helado hasta nuestros laboratorios modernos, es una invitación a maravillarnos una vez más con la historia profunda que nos une a todas las criaturas vivientes. Porque en su silencio congelado, este lobo nos habla con la voz de los siglos, despertando nuestro asombro y nuestra curiosidad para seguir explorando la memoria congelada de la Tierra. El gigante congelado de las islas Liahovsky, en un remoto rincón del planeta, entre el mar helado y la tundra salvaje del archipiélago de Novosibirsk, yace un testimonio extraordinario de la historia natural. Un oso de las cavernas congelado durante más de 20.000 años. No se trata de un esqueleto esparcido, ni de un cráneo perdido en alguna caverna europea, sino de un ejemplar casi intacto, un gigante prehistórico que emerge del hielo con su piel, órganos y hasta su aliento dormido atrapado en el tiempo. Este descubrimiento ocurrió en las islas Liahovsky,
un lugar tan remoto que parece suspendido en otro mundo, donde pastores de renos y científicos de la Universidad Federal del Noreste de Rusia hicieron lo inimaginable. Encontraron un oso adulto de la especie Ursus spelaeus congelado en pleno esplendor físico, conservado por unas 20.200 lunas de invierno. Antes de este hallazgo, nuestro conocimiento de los osos de las cavernas estaba limitado a huesos y fragmentos hallados en cuevas europeas, como piezas de un rompecabezas incompleto. Pero esta criatura, con su cuerpo casi completo y su pelaje oscurecido por los años, nos presenta una imagen vívida de cómo era vivir durante el último máximo glacial, cuando el mundo estaba cubierto por capas gigantescas de hielo y la supervivencia era un arte exquisito. Contrario a lo que su nombre podría sugerir, estos osos no eran reclusos permanentes de las cuevas. Más bien, las usaban como refugios temporales, espacios seguros para hibernar o protegerse de depredadores y tormentas heladas. El hallazgo de este oso fuera de una cueva es, por tanto, un golpe de suerte geológica. El animal parece haber muerto repentinamente y quedó encapsulado por hielo y sedimentos, sin oxígeno ni oportunidad para la descomposición. Una cápsula natural que conservó su cuerpo casi intacto. Este coloso medía alrededor de 3 metros de largo y, según estimaciones, pudo pesar más de 680 kilogramos. Imagina un atleta de élite diseñado para sobrevivir en un gimnasio congelado, con una gruesa capa de grasa bajo la piel, un pelaje áspero y denso que resistía las embestidas del viento polar, y una estructura ósea que podía aguantar las presiones de un entorno implacable. Los dientes, grandes y desgastados, cuentan la historia de una dieta que era principalmente vegetariana. Este oso de las cavernas era más un devorador de raíces, frutas y hierbas que un cazador implacable. Aunque la ciencia debate si, en tiempos de escasez, podrían haber recurrido a la carne, los fósiles apuntan a una dieta predominantemente herbívora, una estrategia adaptativa para un mundo donde la vegetación era a menudo lo único disponible. Pero la maravilla va mucho más allá de la apariencia externa. Los investigadores pudieron extraer tejidos blandos, corazón, hígado, riñones, abriendo una ventana sin precedentes a la fisiología de estos gigantes helados. Además, con muestras de ADN, lograron secuenciar su genoma completo, un logro que hace solo unas décadas parecía ciencia ficción. Ahora, conocemos a este oso no solo como un gigante congelado, sino como un conjunto de instrucciones genéticas que pueden revelar secretos sobre la evolución, la adaptación y la historia genética de los osos modernos. A pesar de la pérdida de definición en sus ojos, estos aún eran visibles al momento del descubrimiento, y el pelaje húmedo alrededor del hocico parecía conservar el aroma de un tiempo detenido. Era como mirar a un anciano durmiente en un ataúd de hielo, no un fósil polvoriento, sino un gigante prehistórico en pausa, embalsamado por milenios de frío. Este oso no vivió en un mundo amable. Durante el último máximo glacial, las temperaturas descendieron a niveles extremos y la vida exigía adaptaciones radicales. Este animal estaba hecho para resistir. Su cuerpo era un refugio contra el frío, con reservas de grasa que actuaban como un aislante térmico natural, pelaje que le servía de armadura contra el viento cortante y huesos robustos para soportar el rigor de un planeta congelado. Sin embargo, incluso esta fortaleza no fue suficiente para salvar a la especie. Hace aproximadamente 20.000 años, poco después del pico glacial, el oso de las cavernas desapareció. Las razones son múltiples y siguen siendo objeto de debate. Cambios climáticos que transformaron su hábitat, competencia feroz con otras especies como el oso pardo y la presión de los primeros humanos que llegaban a Europa. Cazadores expertos y competidores por los mismos refugios en las cuevas. Este hallazgo
no solo cambia nuestra comprensión de un animal emblemático del Pleistoceno, sino que también nos recuerda cuán delicado es el equilibrio entre adaptación y extinción. El oso de las cavernas congelado en las islas Liahovsky es un monumento silencioso a una época en la que el planeta luchaba entre hielo y fuego, y nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en la larga historia de la vida. Dima, el bebé mamut. Hace alrededor de 40.000 años, en las frígidas tierras de lo que hoy conocemos como Siberia Oriental, una pequeña criatura quedó atrapada en un instante congelado de la historia. Su nombre, Dima, evoca la maravilla y el misterio que rodean al pasado remoto de la megafauna terrestre. Descubierto en 1977, este bebé mamut ha sido una ventana sin igual para entender la vida durante la última edad de hielo, gracias a la magia del permafrost, ese congelador natural que la naturaleza nos regala. Imagina por un momento que caminas por la cuenca del río Colima, donde el suelo está impregnado de siglos de hielo y sedimentos. De repente, un grupo de cazadores locales que buscan el preciado marfil vislumbra una forma inusual bajo el barro congelado, una silueta que no encaja con los restos óseos fragmentados que suelen encontrar. Sin saberlo, estaban a punto de desenterrar una joya paleontológica, un mamut bebé con todo su cuerpo intacto, preservado como si el tiempo se hubiera detenido solo para él. Dima medía apenas 1 metro de altura y pesaba poco más de 110 kilos cuando murió, a una edad aproximada entre 6 y 8 meses. Pero lo verdaderamente asombroso no es su tamaño, sino el grado de conservación que desafía nuestra imaginación. Su piel, con tonalidades grisáceas y matices cobrizos, aún exhibía textura. Sus órganos internos, músculos, lengua e incluso el contenido de su intestino permanecían como si acabara de cerrar los ojos para dormir. En un mundo donde los fósiles suelen ser huesos desarticulados o fragmentos, aquí teníamos un ejemplar completo, un testigo directo del pasado. Cuando los científicos soviéticos trasladaron el cuerpo con extremo cuidado a sus laboratorios, el hallazgo revolucionó la paleontología. Antes de Dima, los mamuts eran apenas figuras gigantescas en museos, conocidos por sus colmillos curvados y cuerpos petrificados, pero sin vida. Ahora, la ciencia tenía ante sí la realidad palpable de una cría, un ser en crecimiento, con articulaciones flexibles y músculos que todavía podían moverse. Fue como encontrar un retrato de la infancia en la familia de los elefantes prehistóricos. Las investigaciones internas revelaron pistas de la tragedia que terminó con la vida de Dima. Probablemente, el pequeño mamut quedó atrapado en un pantano poco profundo o en una fosa cubierta por nieve, luchando contra la asfixia o el ahogamiento. Su muerte rápida permitió que el lodo, rico en materia orgánica, lo sepultara rápidamente. Este manto de barro, al congelarse, se transformó en una cápsula del tiempo, una bóveda natural que detuvo la descomposición y preservó cada detalle de su cuerpo. El examen paleontológico fue una revelación de la biología y la ecología de esta criatura de la edad de hielo. El corazón de Dima, algo que nunca antes se había encontrado en un mamut, estaba sorprendentemente intacto. Sus pulmones mostraban señales claras de colapso, indicios contundentes de la asfixia que pudo haberlo privado de vida. Al analizar el estómago y los intestinos, los científicos encontraron leche materna mezclada con restos de vegetación parcialmente digerida, señalando que el bebé estaba en una etapa de transición en su dieta, similar a cómo nuestros propios bebés comienzan a comer alimentos sólidos. Más allá de los órganos, cada parte del cuerpo hablaba. Sus riñones evidenciaban que aún funcionaban cuando el mamut murió, con residuos celulares visibles, un testimonio microscópico de su vida que aún podía leerse después de tantos milenios. La dentición de Dima indicaba un crecimiento regular,
Los molares primarios comenzaban a emerger, anticipando el reemplazo dental que sigue el patrón de sus parientes elefántidos modernos. Sus uñas, el cartílago flexible e incluso los pliegues de su trompa se conservaban con una precisión que permitía imaginar su apariencia y movimientos. Este descubrimiento no solo amplió nuestro conocimiento sobre los mamuts y su desarrollo, sino que también nos conectó con un pasado tangible, casi humano en su fragilidad y belleza. Dima nos recuerda que estos gigantes no fueron solo bestias prehistóricas, sino seres jóvenes con vidas complejas, etapas de crecimiento y momentos fugaces atrapados en el hielo para que podamos estudiarlos. En definitiva, la historia de Dima es un relato fascinante de cómo la naturaleza, a través del permafrost, preservó un instante de vida que desafía la erosión del tiempo y la destrucción. Es un legado para la ciencia y para todos los que sienten la emoción de mirar hacia atrás en la historia de nuestro planeta, con la certeza de que aún quedan secretos congelados esperando ser revelados. El mamut lanudo de Yukagir. Imagina por un instante las vastas y heladas estepas del norte de Siberia hace entre 18 y 20.000 años. Un paisaje dominado por un frío implacable, donde la vida luchaba por sobrevivir en un mundo cubierto por el hielo y el viento cortante. En ese escenario ancestral, un titán de la megafauna recorría con paso firme y majestuoso la tundra, el mamut lanudo. Pero, ¿qué pasaría si este gigante, después de vagar por las tierras congeladas, hubiera quedado atrapado en un sueño helado, casi intacto, esperando ser descubierto por nosotros miles de años después? Eso es justo lo que sucedió en 2002, cuando en una remota llanura de Yakutia, en el extremo oriente ruso, pastores de renos de la etnia indígena Saja hicieron un hallazgo que desató una revolución en el mundo de la paleontología. La cabeza y parte del cuerpo de un mamut lanudo, perfectamente preservados en el permafrost. Este no era un simple fósil, era un organismo completo, congelado en el tiempo, un relicario biológico que mantenía su piel, órganos, cerebro e incluso restos de su última comida. Para entender la magnitud de este descubrimiento, imagina el permafrost como un gigantesco congelador natural, capaz de conservar tejidos blandos y detalles que habitualmente se pierden en el proceso de fosilización. En este caso, la naturaleza había elegido, con una precisión casi poética, preservar a este mamut durante casi 20.000 años, en un estado que desafiaba las expectativas científicas. El espécimen, conocido como el mamut lanudo de Yukagir, era un macho adulto de cerca de 2 metros con 80 centímetros de altura y pesaba alrededor de 5 toneladas. Por sus dientes, los expertos pudieron determinar que se encontraba en plena madurez, en el punto medio de su vida. Sin embargo, lo que realmente fascinó a los investigadores no fue solo su tamaño o edad, sino la riqueza de detalles que revelaba su cuerpo congelado. Los tejidos blandos, conservados casi como si el mamut acabara de morir, permitieron examinar músculos, ligamentos y tejidos alrededor de órganos internos, un nivel de detalle casi inimaginable para un ejemplar de esta antigüedad. Pero lo más impactante fue su rostro. A diferencia de esos esqueletos fríos y sin vida que solemos ver en los museos, el mamut de Yukagir tenía expresión. Sus ojos y rasgos faciales parecían devolver la mirada, como si el tiempo se hubiera detenido para que pudiéramos conectar con un ser del Pleistoceno. El análisis del contenido estomacal fue otro punto crucial. Al estudiar las plantas encontradas en su último banquete, hierbas congeladas, musgos y restos de la flora típica de la tundra siberiana de aquel entonces, los científicos pudieron reconstruir el ecosistema en el que vivía. Es como si el mamut nos hubiera dejado una carta directa desde el pasado, detallando lo que comía y cómo era su ambiente. Pero, ¿qué
¿Qué le pasó para que este gigante terminara congelado en el hielo? Las señales en su cuerpo ofrecen pistas inquietantes. Fracturas en el cráneo, marcas en los huesos de una pata delantera y la posición en que fue hallado sugieren que pudo haber sufrido una caída repentina. Quizás resbaló en un tramo helado o cayó en una grieta profunda, sufriendo heridas que lo incapacitaron. Otra posibilidad es que fuera atacado o herido, logrando huir solo para desplomarse finalmente, víctima del dolor y el frío extremo. Cada una de estas hipótesis es un pequeño rompecabezas dentro del gran misterio de su muerte. Este descubrimiento es mucho más que un fósil. Es un vínculo directo con una era en la que Siberia era el reino de criaturas colosales, y el mundo era un lugar muy diferente. El mamut lanudo de Yukagir no es solo un esqueleto, es un ser con historia, un guardián congelado de la edad de hielo, que aún tiene mucho que contarnos sobre la vida, la adaptación y la fragilidad en un planeta en constante cambio. Y mientras seguimos explorando el permafrost y desenterrando estos secretos helados, recordamos que la paleontología no solo trata de huesos viejos, sino de conectar con historias vivas, fragmentos de tiempo que nos hacen preguntarnos: ¿qué más está esperando a que lo descubramos en el vasto congelador natural de nuestro planeta? El gigante congelado que susurra secretos del pasado. El mamut de Yukagir. Retrocedamos juntos al vasto y despiadado mundo que era el norte de Siberia hace casi 20.000 años. Imagina un horizonte sin fin de nieve y hielo, donde el viento helado recorre las estepas y la vida sobrevive en un delicado equilibrio con el frío extremo. En medio de este paisaje antiguo, un gigante caminaba con la dignidad de un emperador. Un mamut lanudo, un auténtico titán del Pleistoceno. Pero imagina que ese titán, tras deambular por un mundo congelado, quedó atrapado en un sueño que duraría milenios, esperando pacientemente a ser despertado por la curiosidad humana. Fue en el verano del 2002 cuando, en una remota llanura de Yakutia, en el lejano extremo oriental de Rusia, un grupo de pastores indígenas hizo un hallazgo que cambiaría para siempre nuestro entendimiento del pasado. La cabeza y parte del cuerpo de un mamut lanudo perfectamente preservados en el hielo eterno. No se trataba simplemente de un fósil, era un organismo casi completo, congelado en el tiempo, una cápsula de vida que mantenía intacta su piel, órganos, cerebro y hasta restos de su última comida. Para apreciar la enormidad de este hallazgo, pensemos en el permafrost como el mejor congelador natural que el planeta ha creado, capaz de conservar tejidos blandos y detalles que en cualquier otro contexto se perderían. La naturaleza, en un gesto que roza lo artístico, eligió preservar a este mamut con una fidelidad impresionante, desafiando las expectativas científicas y ofreciéndonos una ventana única hacia un mundo perdido. El mamut de Yukagir, como fue bautizado, era un macho adulto imponente, con cerca de 2,80 metros de altura y un peso aproximado de 5 toneladas. El análisis de sus dientes indicó que se encontraba en la flor de su vida, ni joven ni viejo, sino en la madurez perfecta. Sin embargo, lo que realmente fascinó a los investigadores no fue solo su tamaño o edad, sino el nivel de detalle que su cuerpo congelado aún revelaba. Los tejidos blandos, conservados casi como si la muerte hubiera sido reciente, permitieron a los científicos estudiar músculos, ligamentos y tejidos alrededor de sus órganos internos, algo casi inaudito en un espécimen tan antiguo. Pero quizás lo más conmovedor fue su rostro. Lejos de ser un simple esqueleto, el mamut mostraba una expresión viva. Sus ojos y rasgos parecían devolver la mirada, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para permitirnos conectar con un ser que caminó la Tierra en una era tan remota. El estudio del contenido de su estómago
fue otro hallazgo fascinante. A través del análisis de las plantas halladas, hierbas congeladas, musgos y restos típicos de la flora siberiana del Pleistoceno, los científicos pudieron reconstruir con detalle el ecosistema que habitaba. Era como si el mamut nos hubiera dejado una carta escrita en lenguaje vegetal, describiendo su dieta y su entorno. Pero, ¿qué tragedia llevó a este gigante a quedar atrapado en el hielo? Las evidencias en su cuerpo sugieren varias posibilidades inquietantes. Fracturas en su cráneo, marcas en los huesos de una pata delantera y la postura en la que fue encontrado indican que pudo sufrir una caída abrupta. Tal vez resbaló en un tramo helado o cayó en una grieta profunda, lo que le causó heridas fatales. Otra hipótesis más dramática plantea que podría haber sido atacado o herido, logrando huir solo para sucumbir finalmente al dolor y al frío. Cada una de estas pistas forma parte de un rompecabezas que aún desafía a los científicos. Este descubrimiento no es solo un fósil, es un puente directo a un tiempo en el que Siberia era el hogar de criaturas majestuosas, y el mundo era un lugar radicalmente distinto. El mamut de Yukagir no es simplemente un conjunto de huesos, es un testigo silencioso de la edad de hielo, un guardián congelado que aún tiene historias que contarnos sobre la vida, la adaptación y la fragilidad en un planeta que siempre está en movimiento. Mientras seguimos explorando el permafrost y desenterrando estos secretos helados, recordamos que la paleontología no se trata solo de huesos antiguos, sino de conectar con relatos vivos, fragmentos del tiempo que nos invitan a reflexionar. ¿Qué otros enigmas esperan ser revelados en este gigantesco congelador natural llamado Tierra?